tenía 17 años y inmediatamente comencé a trabajar en un banco, en el Banco de Boston, que ahora cambió un par de veces de nombre, y empecé a estudiar ciencias económicas porque, digamos, el mandato familiar, mis viejos querían que yo fuera contador público. Y bueno, entré en la Facultad de Ciencias Económicas, trabajaba en el banco y pronto me fui dando cuenta que no me gustaba la carrera. Y me tocó el servicio militar, que en aquel tiempo se hacía, y cuando salí del servicio militar, un amigo me dice, digo, mira, no voy a seguir con esto, quiero hacer algo que tenga que ver con relaciones humanas o algo, alguna carrera humanista. Y me dice, ¿por qué no estudias periodismo deportivo? A vos que te gusta tanto el deporte, que incluso hasta transmitir los partidos que nosotros jugamos. Y yo digo, porque no existe eso. Estamos hablando del año 65. Exactamente hace 50 años. Ahora. Y digo, no existe. Me dice, sí, está la carrera del Círculo de Periodistas Deportivos, que empezó hace 3 o 4 años. Y me dice, yo conozco a una persona en Radio El Mundo, donde trabaja Horacio Besio. Horacio Besio era el presidente del Círculo de Periodistas, que a su vez era un comentarista de Fioravanti, que yo escuchaba por radio. Ustedes no deben saber ni quién es Fioravanti, ¿no? Sí. Entonces, lo fuimos a ver a Horacio Besio, le explicamos que yo quería estudiar ahí. Me dijeron, las clases ya empezaron hace 15 días, pero bueno, vamos a hacer la excepción y lo vamos a dejar empezar ahí. Me dediqué de lleno a comprender que había descubierto mi vocación cuando tenía 20 años. Y bueno, tuve suerte porque al año siguiente, cuando estaba en segundo, vinieron a buscar a un alumno para trabajar en Canal 13, en las transmisiones de los partidos de tercera división. Se transmitían los partidos de tercera división a la mañana, que venían tercera, reserva y primera. Y yo iba a una cancha que no era la del partido principal, a tratar de pasar los goles que había y conseguir dentro de lo posible a las 11 de la mañana cómo iba a formar el equipo de primera que iba a jugar después del partido de reserva, o sea, 4 horas después. A veces se conseguía. Pero en ese tiempo no existían ni los teléfonos celulares y las canchas, algunas no tenían ni teléfono. Entonces cada vez que había un gol, uno tenía que salir a la calle a ver a un vecino, tocar el timbre, a ver si le prestaba el teléfono y decir gol de tal. A veces tenía que caminar 2 cuadras. Cuando volvía ya había habido otro gol o 2 goles más y uno no veía nada en realidad. Pero bueno, ese fue mi comienzo. Otro jefe que tenía en Clarín, Beto Devoto, que había sido una pluma muy importante en el diario El Mundo, entró en Clarín y me dijo, en el gráfico va a haber unos cambios y me pidieron a alguien y yo te recomendé a vos. O sea que tuve suerte con los que me recomendaron. Y entré a trabajar en el gráfico también. Entonces trabajaba en el banco, en el diario y en el gráfico. En el diario y en el gráfico era colaborador. Dentro de los horarios que me permitía el banco trabajaba. Quiero decirles que lo que siento yo que es el periodismo, porque a todos los muchachos que van a empezar con esta carrera, en los tiempos en que yo me recibí de periodista era más fácil conseguir trabajo de periodista, porque los medios eran más o menos los mismos y las escuelas eran muy reducidas, muy poquitas. Ahora esto se ha hecho un aluvión, hay un aluvión de ofertas y los medios se han achicado. Apareció un nuevo fenómeno que es el fenómeno de Internet, las páginas web, que se supone que va a ser el futuro del periodismo. Y irremediablemente los diarios de papel van bajando sus ventas a medida que crece la lectura por Internet de las páginas web de los mismos diarios, ¿no? Y es lamentable que ocurra para nosotros los grandes, que tenemos tantas dificultades con las cuestiones técnicas, porque yo creo que la aparición de Internet benefició a todo el mundo, ¿no? Y benefició ampliamente a los enviados especiales. En los primeros viajes que hacíamos nosotros, costaba más mandar los materiales que hacerlos. Pero yo creo que la aparición de la tecnología
han anquilosado un poquito a los periodistas, porque da la sensación, no es la sensación, es la realidad, que uno busca todo en Google. Yo hablo en español, así que no digo Google. Busca todo, ahí consigue todo. Y uno no se da cuenta que a internet suben cualquier cosa, cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. Tuve 17 años dando clases o charlas en Deportea, y los trabajos que yo le pedía a los muchachos eran casi todos iguales, porque los sacaban todos del mismo lado. Entonces a mí me parece que lo que pasó fue que se perdió un poco el fuego sagrado, el ojo de tigre que tiene que tener el periodista para tener una información propia, que sea de uno y que no sea levantada de los medios de internet o de las redes sociales. Y en eso creo que se han quedado un poco el promedio. Siempre hay grandes periodistas que aparecen, muchachos jóvenes que son fenómenos, pero es todo mucho más cómodo. La incomodidad de antes hacía que uno tuviera que hacer más esfuerzo para conseguir las cuestiones. Cuando uno tiene la vocación prendida, tiene que aprender 3 o 4 cosas fundamentales. Principalmente que si va a ser un reportaje, nunca el periodista es más importante que el reporteado. Aprender a tener la humildad de saber que o sea, no hay cuestión de incomodar, hay que preguntar todo lo que uno quiere preguntar, pero nunca creyéndose que uno es más importante que el entrevistado. Eso en primer lugar. Segundo, para hacer una entrevista, uno tiene que llegar a la entrevista sabiendo toda la historia de la persona a la quien va a entrevistar, o por lo menos los últimos acontecimientos que la rodearon, para saber lo que va a preguntar. O sea, que no se puede creer que un periodista llegue a hacer una entrevista sin saber cuáles son las razones por las cuales está haciendo la entrevista, ¿no? Porque especialmente con los personajes que son más conocidos. Si uno hace una nota a un personaje que es muy conocido, la historia se conoce del personaje, pero tiene que buscarle el perfil a lo que va a buscar, para que, como se dice en los editores, se consiga el gancho de un título. Uno va a buscar títulos. Título significa que tiene que conseguir que el entrevistado le dé alguna razón para que la nota tenga valor periodístico. Esto es fundamental. Fundamental es, si no es un reportaje, es, como les decía yo antes a los chicos, es leer mucho.